En este vídeo voy a mezclar tres cosas. Primero, el más profundo horror por las imágenes que hemos visto, por lo sucedido con la Dana, con las lluvias torrenciales en Valencia, con los 51 muertos de momento, pero seguramente vamos a contar, por desgracia, más por encima, ojalá me equivoque. También la más profunda de las solidaridades con los valencianos, con las valencianas y sobre todo con las familias de los muertos y de los desaparecidos. Es auténticamente dramático, pero también, y lo siento mucho, pero es que esto hay que decirlo, una profundísima indignación con el poder político de la Generalitat Valenciana, que todo lo que podía hacer mal, todo, y cuando digo todo es todo, lo han hecho mal. Todo lo que se podía hacer fatal lo han hecho mal, y no solamente ahora, sino hace un año. Todas las cosas que vamos a ver ahora son lo más indignante que te puedes echar en cara cuando ocurre una cosa de estas características, empezando por la cobertura mediática. Estos son los periódicos de esta mañana, las portadas. ¿En cuántas de ellas creéis que aparece el asunto de lo que ha ocurrido en Valencia? ABC dice: apropiación indebida, nueva imputación de Begoña Gómez. ¿De verdad esto era lo más importante? Que si algo no ocurre en Madrid, entonces no merece la pena. Entonces no se tiene que explicar, no tiene que aparecer en los medios de comunicación. Pasamos a La Razón. El juez agrava el calvario judicial de Begoña Gómez con 2 nuevos delitos. Por supuesto, el caso Errejón también aparece. Esperaos ahora porque también vais a ver que incluso en el Congreso de los Diputados, ahora, hace apenas unos minutos, se han dedicado a hablar del caso Errejón, mientras está pasando lo que ha pasado. En fin. El Mundo. El juez rastrea 5 documentos clave de la apropiación indebida de Begoña Gómez. Y después El País, que es el único que se ha dignado, y dice: varios muertos en Valencia y 6 desaparecidos en Albacete por la Dana. Todavía no sabíamos que eran 50 y seguramente sumando. Pero esto es lo que tenemos en el panorama mediático español ahora mismo. Estas son las portadas de los periódicos. ABC, Begoña Gómez. La Razón, Begoña Gómez. El Mundo, Begoña Gómez. ¿De verdad considera la prensa conservadora de este país que lo mejor de lo que tenían que hablar ahora era de Begoña Gómez? Por supuesto, como hubiese ocurrido en algún sitio en el que la competencia de esto era del gobierno central de Pedro Sánchez o de alguien socialista o de izquierdas, habrían abierto con esto por todos los lados. Pero aquí han considerado que en el rango de importancia, pues lo principal era poner a Begoña Gómez en la portada. Hombre, imagino que ya mañana las portadas serán distinto, porque después de ver lo que ha pasado, hombre, como para no hablar de ello. Pero simplemente ver esto ya te indigna suficiente. Ya te indigna suficiente. 51 personas muertas en Valencia tras las fuertes inundaciones. Esta mañana eran unas pocas desaparecidas, 14 personas muertas, en apenas unas horas ha crecido a 51 y según algunos expertos a los que he podido leer, pues según las imágenes y el rastreo que van haciendo poco a poco de posibles víctimas, es posible que crezca todavía más. Es un auténtico drama. Las imágenes son terroríficas, ya habréis visto muchas de esas imágenes, no hace falta que haga yo aquí una recopilación morbosa de imágenes, porque son todas terribles, ya os habéis visto. Esta me ha revuelto especialmente el estómago ver como en una residencia de ancianos, con el agua hasta las rodillas, personas mayores. ¿Y sabéis qué pasa? Que esto pues no tendría por qué haber ocurrido. Las catástrofes naturales, pues bueno, mira, es una cosa que no puedes controlar. Ojo, están fuertemente relacionadas con el cambio climático, es evidente. Si cada día que pasa la temperatura del Mediterráneo cada vez se asemeja más a la de una sopa, pues es evidente que va a haber eventos climáticos cada vez más extremos. Y además, si esos descargan sobre una superficie completamente árida, como es la española, y cada vez más, porque es uno de los países con más riesgo de desertificación de Europa, pues un evento climático extremo como unas lluvias torrenciales de estas características, sumado a un suelo completamente seco, eso implica unas inundaciones espectaculares. He estado leyendo un montón de tweets de testimonios de gente, o la EMET, por ejemplo, que avisaba, que alertaba de que esto podía ocurrir. Los científicos dicen lo suyo. Después, la responsabilidad de que no haya consecuencias es de la política, que son ellos los que tienen que decidir si se activa una alerta, si se desaloja algún espacio, si se impide que las empresas puedan llamar a la gente para ir a trabajar, porque mucha de la gente que ha desaparecido o ha muerto, ¿dónde estaba? ¿Dónde creéis que estaban? Pues estaban en sus puestos de trabajo, en polígonos industriales, en centros comerciales trabajando, que habían cogido el coche para ir a trabajar como todos los días, porque nadie les dijo: oye, hoy no vengáis a trabajar porque es peligroso. Ni lo hicieron las empresas, por supuesto, ahora vamos a ver el papelón de Mercadona con este asunto, ni lo hizo el poder político, ni lo hizo la Generalitat Valenciana, quienes lo tenían que hacer. Es que narices, no activaron el protocolo, la alerta, hasta las 8 y pico de la tarde, hasta las 8 y cuarto de la tarde. Cuando en muchos sitios estas imágenes que estamos viendo ya estaban ocurriendo. O sea, cuando hay literalmente por la avenida de tu pueblo
el río Ebro, entonces es cuando activas el protocolo. ¿De verdad me lo estás diciendo, Carlos Mazón? Aunque hay cosas más graves todavía que preguntarle a Carlos Mazón, como esta cosa concretamente. Hace justo un año, este es el tuit que ponían. Mira, de hecho, es que lo tengo aquí, no lo han borrado todavía. Hay otro tuit que han borrado, que enseguida vamos a ver qué tuit han borrado. Que les ha dado vergüenza el tuit. Pero este tuit, que lo ha puesto el mismo Partido Popular, o sea, podéis ver aquí la cuenta del Partido Popular, ya le han puesto el logo en negro y un lacito negro, pues está bien, normal que lo pongan, claro, lo tienen que hacer. Y yo aquí de verdad me da apuro tener que estar hablando de esto, porque lo fundamental sería tener que estar hablando de las víctimas y ofreciéndoles ayuda y demostrando toda la empatía del mundo con un dolor inmenso que deben estar teniendo ahora mismo. Cientos de desaparecidos y muertos pues contando seguramente, entre ellos muchos niños. Es que es alucinante, bebé, o sea, es asqueroso, de verdad, es horrible, es horrible. Y lo asqueroso es tener que leer esto al mismo tiempo. O sea, no solamente que la alerta la pusieran a las 8 de la tarde, sino leer como el Partido Popular de la Comunidad Valenciana hace apenas un año, esto fue del 29 de noviembre de 2023, compartían orgullosos este tuit diciendo: la Unidad Valenciana, es que atención, lo grave que es leer esto a estas alturas, la Unidad Valenciana de Emergencias, repito, Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo de Chimo Puig suprimido por Carlos Mazón. Es el primer paso de la reestructuración del sector público empresarial anunciado por el gobierno valenciano. O sea, para empezar, la Unidad Valenciana de Emergencias, una unidad de emergencias, no es de Chimo Puig, ni es del Partido Socialista, ni es del Partido Popular, es en ese caso de todos los valencianos. Y de todos los españoles, una unidad de emergencias. No es una cosa política. Pero claro, con esta obsesión de no, hay que recortar de donde sea, eso sí, excepto del sector de la tauromaquia, porque el gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox, ¿a dónde creéis que ha destinado millones de recursos públicos? Hombre, tenían un vicepresidente de Vox que era torero, pues le metieron millones y millones a la tauromaquia. Sin embargo, aquí, oye, te la cargas, la Unidad Valenciana de Emergencias. Y lo compartían ellos mismos. Esto no es algo que después haya sacado alguien diciendo: ah, mira, lo quitaron esto, pero lo hicieron por la puerta de atrás para que no nos enterásemos. No, no. Que lo compartieron ellos orgullosos. Claro, ahora todo el mundo está alucinando con esto. Yo le he hecho una captura aquí porque no te extraña que lo borren en algún momento, igual que han borrado un tuit que ahora vamos a ver. Pero claro, yo decía, hace un año que anunciaban orgullosos el cierre de la Unidad Valenciana de Emergencias. Hoy todos pagan su irresponsabilidad de entonces. Y pedía dimisiones ya. Igual es un poco, no sé, utópico, ¿no? Eso de pensar en algún tipo de dimisión por parte del Partido Popular en este asunto. Es que ellos mismos lo reivindicaban alegremente. Aquí está la noticia: la Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo de Chimo Puig, suprimido por Carlos Mazón. El gobierno valenciano ha dado este martes el primer paso, es que además el primer paso, ¿eh? Primer paso, ¿qué es lo que me sobra de todo? ¿Esto de maltratar a toros en una plaza? No, eso más millones. Lo de las emergencias, esto, que es una cosa que no lo notas hasta que lo necesitas. Claro que de repente, pues hace un año lo quitan, se ahorran un dinero y dicen, bueno, pues no se nota, ¿no? Que no exista. Claro, no se nota hasta que no haya una tragedia. Hasta que se falla, pero absolutamente, de manera estrepitosa. Y esto de verdad no es una cosa de izquierdas o de derechas, esto es una cosa de sentido común. Si lo hubiese hecho un gobierno de izquierda, me parecería igual de infame. De hecho, en Albacete no han llegado noticias tan horribles, pero también hay desaparecidos en Albacete. Y ahí también se le tiene que exigir las responsabilidades a García Paje. Ya porque no alertaron también en el momento concreto. Es decir, es que esto trasciende lo ideológico. Me da absolutamente igual si es Carlos Mazón o fuese Chimo Puig de Valencia. A mí me da igual. La cosa es que las consecuencias son terroríficas. Y eso de eliminar una unidad de emergencias hace un año y que después, justamente un año después ocurra esto, hombre, pues es una vergüenza. La unidad de emergencias nació como una unidad de gestión de carácter operativo para coordinar los recursos para dar respuesta a cualquier tipo de emergencia. No se creaba, por tanto, de la nada, sino que se construía sobre la base de la estructura ya existente. Y llega Mazón y dice esto para afuera y lo reivindican alegremente. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues hoy por la mañana había sesión de control en el Congreso de los Diputados. Había pleno. Se levanta el señor Miguel Tellado y dice esto. Acordaos muy bien de lo que va a decir, ¿eh? Acordaos muy bien. Yo creo que hoy no procede debate de este tipo en este pleno y creo que lo ideal sería que reúna a la Junta de Portavoces y que todos conjuntamente decidamos suspender esta sesión plenaria por respeto a las víctimas de la Dana, que afecta a 3 comunidades autónomas. Me parece bien, o sea, es evidente. Yo creo que no tiene que haber una sesión de control y hablando de otras tonterías mientras hay muertos como los que ha habido. Pero claro, atención. Creo que sería lo razonable hacer un receso, reunir a la Junta de Portavoces y que hoy mandemos un mensaje claro. Suspendamos el pleno
y que el Gobierno pueda irse a trabajar y colaborar con el resto de administraciones que están haciendo frente a esta crisis. ¿Qué pasa? Que la Junta de Portavoces, cuando se reúnen los portavoces antes de empezar el pleno, el Partido Popular no dijo nada sobre suspender el pleno. Sin embargo, después, cuando hay cámaras encendidas delante, se pone a decir, no, deberíamos, por respeto a las víctimas y más. ¿Sabéis lo que estaban haciendo? Nada. 5 minutos antes de que se levantase Miguel Tellado a decir esto, que por otro lado, insisto, me parece bien. Estoy de acuerdo con Miguel Tellado. Se tiene que suspender el pleno, pero ¿sabéis lo que están haciendo 5 minutos antes? Esto de aquí. Esther Muñoz, del Partido Popular. Usted en la rueda de prensa que dio el lunes dijo varias mentiras. Usted dijo que 4 minutos antes, hace un año es exactamente igual que la que ha conocido ahora. Entonces, como ahora no hubo una denuncia penal, habían sido acusaciones en redes sociales. ¿Cuál ha sido la diferencia, señora vicepresidenta? Que a usted la han pillado encubriendo al señor Errejón. Esa es la única diferencia este año. Lo habéis escuchado bien. 4 minutos antes estaban hablando de Íñigo Errejón. O sea, lo más importante, con 50 muertos encima de la mesa y subiendo por desgracia, y la infamia que ahora rodea al Partido Popular, habiendo visto que se cargaron la unidad de emergencias hace apenas un año, no se les ocurre otra cosa que empezar a hablar de Errejón. Claro, yo aquí cuando he visto este vídeo, que de verdad es vomitivo, digo, van más de 50 muertos en Valencia por las inundaciones y esta gente hablando de Errejón en el Congreso, de verdad son marcianos, porque son auténticamente marcianos, son de otra galaxia. Pero ¿a quién se le ocurre? Y 4 minutos después, no antes, porque podrían haberlo hecho 4 minutos antes. 4 minutos después ya dice Miguel Tellado, no, deberíamos suspender porque esto no es normal que se haga. Y mientras tanto estabais vosotros hablando del caso de Íñigo Errejón. Hace 4 minutos que lo estabais hablando de ese asunto. No podríais haber decidido, oiga, pues mira, yo creo que esto no corresponde ahora, ponerse a hablar de Íñigo Errejón o hacer este tipo de preguntas y no vamos a hacerlo y por nuestra parte lo suspendemos. No, tenéis que hacer la preguntita tonta de Íñigo Errejón, usted lo sabía, ¿no? Yolanda Díaz, Íñigo Errejón. Y mientras tanto, la gente desesperada, sin saber qué está ocurriendo, vosotros sin dar ningún tipo de respuesta, de verdad, marcianos. Tienen que ser marcianos. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo, bueno, un poquito antes había puesto, la Dana está resultando catastrófica, lamento de corazón, tanto sufrimiento. Está bien, es el mensaje que tiene que mandar un líder político, bien hecho, Feijóo, bien hecho, ya está. O sea, no busquéis ironía, bien hecho. La Dana está resultando catastrófica, lamento de corazón, tanto sufrimiento, bien hecho. Después, claro, añade lo siguiente, que es lo que a mucha gente le está enfadando, porque ha dicho todo el ánimo a los efectivos de rescate y a las autoridades que deben gestionarlo conjuntamente. Es bien hecho también, o sea, todo el ánimo a los efectivos de rescate, porque también se la están jugando, se juegan la vida, básicamente, los efectivos de rescate. Los que están introduciéndose en sitios peligrosos, los que bajan con un helicóptero haciendo maniobras peligrosísimas y se meten dentro del barro para rescatar a gente. Hay vídeos en los que tú ves a esta gente trabajar y dices, son auténticos héroes. Por cierto, muchos de ellos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, que decía del Partido Popular que era una cosa faraónica que había hecho el Partido Socialista de Zapatero para acabar con el ejército, es decir, barbaridades que ahora se han demostrado que son todas falsas y están haciendo un trabajo fantástico a la Unidad Militar de Emergencia, a los militares. Pero claro, lo que le enfada a la gente es leer esto de todo el ánimo a los efectivos de rescate. Es lo que le he contestado yo aquí, debajo, básicamente. Que es que tú no puedes estar dando todo el ánimo a los efectivos de rescate porque le digo, ánimo a los efectivos que vosotros mismos habéis desmantelado. Sois responsables y además orgullosos. Y le he puesto el tuit este que siguen sin haber borrado. Pero ¿cómo vas a estar dando ánimo a los efectivos si tú mismo has sido el que... Tu partido, perdón, ha sido el que los ha desmantelado y lo ha reivindicado orgullosamente? Esta mañana a primera hora ponía esto. Este tuit del PP es a las 23 horas cuando ya había varios muertos y desaparecidos en la comunidad autónoma donde cerraron la unidad de emergencia por ser un gasto innecesario. Y compartía este tuit del Partido Popular que ahora, como veis, pone esta página no existe. ¿Por qué? Porque lo han borrado. ¿Qué tuit era? Bueno, pues hay gente que le ha hecho capturas, entre ellas yo, y era este tuit. Y lo he vuelto a compartir, por supuesto. He dicho, el PP acaba de borrar el tuit infame que andaban poniendo ayer a las 23 horas, a las 11 de la noche de ayer, cuando ya había decenas de muertos y desaparecidos en la comunidad autónoma donde cerraron la unidad de emergencias por ser un gasto innecesario. Difunde para que todos vean bien lo que son y es esto lo que compartieron. Buenas noches, mañana será otro día. Pusieron a las 11 de la noche de ayer, cuando estas imágenes que hemos visto ya habían ocurrido. Cuando ya había decenas de desaparecidos y centenares de mensajes dramáticos en redes sociales diciendo que no habían podido ponerse en contacto con no sé quién, que a ver si alguien había visto a no sé cuánto. O sea, cuando ya había un auténtico drama en Valencia. Esto estaban tuiteando, buenas noches, mañana será otro día, compartiendo un meme, porque es esto, un meme,
del Partido Popular poniendo un cartel delante de la sede del Partido Socialista diciendo días sin que la liemos, 0, PSOE, y una fotografía de Begoña Gómez y otra de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama. A las 11 de la noche ayer. Ahora les ha dado tanta vergüenza. Es que esto se supone que es un partido de Estado. Oye, pues no sé. No sé qué es un Estado. El Estado del ridículo será. El partido de la oposición. El partido que tiene que, en principio, coger las riendas del gobierno cuando este gobierno acabe. Porque los españoles así lo decidan. Esto es lo que tiene que venir después. Unos que después de haberla liado de esa manera, de tenerlo públicamente puesto en redes sociales, se dedican a compartir memes mientras la gente está viendo con auténtico pavor lo que está ocurriendo. Días sin que la liemos. Bueno, pues se le ha vuelto en contra este tuit y lo han borrado. A la espera estamos de a ver si borran este también, porque da bastante vergüenza, pero aunque lo borren, vamos a saber lo que ha pasado y lo vamos a seguir hablando. Aquí El Mundo compartía lo siguiente. Han tenido a bien dejar de hablar de Begoña Gómez por un rato y compartía: complicado rescate a un camionero tras quedarse atrapado en una zona inundada de Valencia. Esto es un vídeo de ayer a las 2 de la tarde. O sea que, imaginaos, si la alerta se puso a las 8 de la tarde, imaginad cuánto rato llevaban ya con imágenes terroríficas, con personas de emergencia teniendo que actuar. Y claro, aquí lo relevante de este vídeo es que dice que tienen que rescatar a un camionero. Y claro, hablan como si fuese un camionero cualquiera. Y claro, aparece esta camioneta verde y aparece como una cosa difuminada. Y muchos usuarios en redes sociales han dicho: vale, pues que esa cosa difuminada, que lo están difuminando ahí, es literalmente esto. Es un camión de Mercadona, de reparto de Mercadona. Y lo incomprensible es por qué en el mundo se toman la libertad y toman la decisión además de ponerle pues eso difuminado ahí para que no se vea que es Mercadona. ¿No será porque tienen miedo de explicar que Mercadona ha mandado a alguno de sus trabajadores a trabajar en un momento en el que era evidente que no se podía llegar a algún sitio porque había inundaciones gravísimas y aún así lo han mandado a trabajar? Y también otra pregunta que me parece: ¿por qué El Mundo actúa de esta manera, como intentando proteger al Mercadona? Si al final es peor, porque todos estamos sabiendo que es Mercadona, es evidente. Aquí Sara Santaolalla decía: la empresa que pixelan es Mercadona, la empresa que envía a un trabajador en medio de una dana es Mercadona, la empresa que subvenciona algunos medios y por ello esconden su nombre es Mercadona, la empresa que vulnera los derechos de los trabajadores es Mercadona. Es esta imagen que han intentado pixelar de alguna manera y no les ha salido bien. Dice aquí Mala Camarada: quiero expresar mis condolencias con el repartidor de Mercadona atrapado ayer durante la dana. En Mercadona piden a sus trabajadores que trabajan en condiciones de alerta roja y peligrosidad. Porque claro, Mercadona hoy por la mañana ha dicho: queremos expresar nuestras condolencias y solidaridad con las personas afectadas de la dana. En Mercadona estamos trabajando en recuperar el servicio en las zonas afectadas y colaborando con las autoridades para ayudar a nuestros vecinos, proveedores y trabajadores. Como si lo fundamental aquí fuese recuperar el servicio en las zonas afectadas. Hombre, lo fundamental sería primero proteger a vuestros trabajadores, ¿no? No mandarles a trabajar en un día como este, que no es una cosa solo de Mercadona, que es una cosa de todas las empresas que han llamado a trabajar a sus trabajadores y se han quedado muchos de ellos aislados en polígonos industriales. Ha sido un auténtico drama. Claro, es que si pones el aviso... Y aquí yo ya no sé cómo repartir las culpas, porque claro, que es culpa de la empresa por haber llamado cuando... Por el estatuto de los trabajadores no tendrían por qué haber acudido en una situación de emergencia climática como esta. ¿O es culpa del poder político de la Generalitat Valenciana porque no dio la alerta que le correspondía a ellos dar y no la dieron hasta las 8 de la tarde? Claro, porque las empresas te dirán: bueno, yo no iba a dar alerta hasta que el poder político, que es el que en principio tiene el poder de decisión y el que conoce todos los ámbitos, incluso también el climático, de las proyecciones que se hacen, son ellos los que tienen que decidir si es peligroso o no. Y el poder político no hizo nada hasta las 8 de la tarde. ¿Pero qué pasa? Que si lo haces a las 8 de la tarde, hombre, a las 8 de la tarde todo el mundo o ya estaba volviendo del trabajo con sus coches, o estaba en su puesto de trabajo, o había salido, yo qué sé, a comprar algo, a tomar algo, yo qué sé. Pues claro, es que avisaron cuando la gente en principio ya estaba fuera de casa y se habían ido a trabajar como con el coche. Le dijeron: no salgáis de casa. No, pero es que ya salimos hace horas cuando fuimos a trabajar. Nos tendríais que haber avisado pues a las 2 de la tarde o por la mañana a las 9 de la mañana. Hoy no salgáis de casa porque puede haber problemas. Bueno, pues te avisan a las 8 de la noche cuando ya hace rato y rato que ha salido de casa. Ahora, a medida que estoy grabando este vídeo, seguramente sale información nueva. Antes he visto un artículo en Europa Press donde Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, decía que había máxima coordinación de los servicios de emergencias ante la dana y pide precaución y paciencia. Y básicamente leyéndolo, decía que la situación está controlada, es un centro grande, es un centro de la Generalitat, los ancianos han sido realojados, esto es a la residencia de ancianos que hemos visto antes. Previsión, ha recordado que la previsión es que el temporal se desplace hacia la serranía de Cuenca y espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad. Es decir,
estaban como quitándole hierro al asunto diciendo, no, si no va a pasar nada. Y claro, a las 8 es cuando entonces alertan de esto. En Madrid pasó algo parecido hace unos meses, que hicieron sonar la alarma, un pitido en todos los móviles, que es una cosa que se puede hacer, que pueden hacer cuando hay emergencias. Y claro, hubo gente que se quejó, ay no, Dios mío, están haciéndonos sonar el teléfono móvil, esto implica que el Estado nos controla, que el malvado perro Sánchez. Lo hizo Ayuso, de hecho, y Ayuso lo defendió, y bien defendido, ¿eh? Ayuso hizo bien defendiendo, diciendo, oye, pues yo mandé este pitido porque es mejor que te pite el móvil un rato alertándote de que mejor no salgas de casa para que lo tengas seguro, antes de que salgas y te alerten después cuando ya estás fuera y te lo cojas. Y esto lo dijo Ayuso, ¿eh? Almeida lo criticó un poco, pero Ayuso defendió, como Dios manda, que eso se tenía que hacer así, oye, y bien hecho. Bueno, pues ahora ojalá hubiesen actuado de una manera parecida en Valencia, que hubiesen avisado con mucho tiempo antes. Oye, mejor prevenir que curar, ¿no? El refranero español es sabio en este aspecto. Mejor que te digan, ten cuidado, igual pasa algo y que al final no pase, que no avisar de nada y que al final acabe pasando, como ha ocurrido ahora mismo. Y mientras Carlos Mazón y la Generalitat Valenciana suprimía las unidades de emergencia, resulta que los que han estado actuando ha sido la unidad militar de emergencia, que es aquello que, pues, desde la derecha llamaban capricho faraónico, instrumento inventado, lo que el PP dijo de la UME cuando creó Zapatero. De hecho, atención a este corte, lo comparte aquí Guillermo Guijarro, de un momento en el que, bueno, pues recordaban lo que decían de la UME y el buen trabajo que hacía la UME. Veíamos cómo el PP está atrapado por su pasado con las nevadas, hombre, también con la unidad militar de emergencias. Por ejemplo, ayer Gregorio Serrano tuvo la honestidad de reconocer que el trabajo de la unidad militar de emergencias ha sido fundamental. Me solo faltaría que no reconociesen. Pero en el PP, con la unidad militar de emergencias, decían otras cosas, ¿no? Pues Antonio, es que la cogieron un poquito como el pim pam pum de la política contra Zapatero. Te recuerdo, Arsenio Fernández de Mesa, capricho faraónico, la UME, Antonio, es que... capricho faraónico. Y Ignacio Cosidó, diputado del Partido Popular entonces, portavoz de la Comisión de Interior, instrumento inventado por José Luis Rodríguez Zapatero. Arsenio Fernández de Mesa, Julio, decía, estamos viendo el recorte, decía que era un caprichito de Zapatero. Un capricho faraónico. Y además de eso, Antonio añadía que era un despilfarro. Despilfarro, instrumento inventado. Bueno, pues al final estos despilfarros, instrumentos inventados son los más valorados por todos los españoles, la unidad militar de emergencia. Y ojalá hubiesen, no sé, aprendido un poco más, no quitando una cosa que ellos también consideran que era un capricho, ¿no? Una unidad de emergencias, que bueno, que al final ha sido muy necesaria. Ahora está la extrema derecha diciendo que esto es culpa de que se quitaron algunas presas. Es mentira, no se quitaron algunas presas, se quitaron algunos saltos en ríos que apenas eran de 2 metros, como si quitar esos saltos, que son pequeñas presitas antiguas que estaban completamente inutilizadas, eso implique que en una dana de estas características, en una lluvia torrencial, eso habría sostenido de alguna manera el agua. Es completamente mentira, pero es a lo que se están agarrando como a clavo ardiendo y es bastante lamentable. Y a partir de aquí, dimisiones. ¿Va a haber alguna maldita dimisión en este país alguna vez? Porque creo que nunca había habido una cosa tan explícita, pero tan malditamente explícita como la que estamos viendo ahora. Un tuit literalmente reconociendo que se cargaban una unidad de emergencia valenciana porque era de Chimo Puig, como si esto fuese de un partido o dejase de ser otro partido, no fuese algo que necesitan todas las comunidades autónomas y que necesitan pues todos los ciudadanos, independientemente de lo que piensen, de lo que voten y de quién les gobierne, evidentemente. Bueno, pues ahí está, ese tuit. No sé si se atreverán a borrarlo, no sé si tendrá consecuencias. De momento, pues claro, cualquier cosa que diga el Partido Popular o Feijóo ahora, pues es que le van a responder lo mismo, le vamos a responder lo mismo. Oye, ¿y esto qué? De esto no vais a decir nada, ¿no? Supongo que también será culpa de Begoña Gómez, o por lo menos eso es lo que nos dice La Razón, el ABC, El Mundo en sus portadas de hoy. Lo más importante de todo, hablar de eso, por supuesto que sí. Bueno, me gustaría terminar como empecé, pues mandando toda mi solidaridad al pueblo valenciano. Un abrazo profundo, sincero, gigantesco a las familias de los fallecidos, de los desaparecidos. Ojalá aparezcan la mayor parte de ellos. Y me gustaría leeros los comentarios a ver qué opináis sobre este asunto, si tendrá algún tipo de consecuencia, si escurrirán el bulto, o si al final, pues eso, será culpa de Begoña Gómez o tonterías varias. ¿Y qué pasa con esto? Y sobre todo, si esto va a empezar a ser la nueva normalidad a partir de ahora, como os decía, si el Mediterráneo se convierte en una sopa. En fin, qué horror lo que estamos conociendo y seguramente qué horror lo que vamos a conocer a lo largo del día de hoy. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.